Pues gracias por la introducción. Pues nada, yo soy Keila Mitsunaga, soy dermatóloga, soy médico adjunto del Hospital Universitario 12 de Octubre y voy a presentar hoy un trabajo que hemos hecho con unas tesis y hemos llevado al INCAS, que se llama Ozempic Face, tratado con ultrasonido focalizado de alta intensidad, una evaluación de los resultados mediante a ecografía cutánea y elastografía. Pues este es un tema que ha sido muy hablado en Incas, el Ozempic Face, porque a día de hoy la gente, pues mucha gente que conocemos, seguramente alguien cerca de nosotros está tomando o ha tomado, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy interesante. Pues la verdad, a ver, que nosotros a día de hoy vivimos una epidemia de obesidad. O sea, en el Reino Unido en 1975, cerca de 10% de la población era obesa. Y a día de hoy, casi un tercio, o sea, 28% de los adultos de Reino Unido están obesos. Y esto es mucho peor en Estados Unidos, que de 12% en 1975 pues a día de hoy 42% de la población es obesa, o sea que esto es una gran epidemia. Y bueno, nosotros como médicos sabemos que es muy difícil perder peso, bueno, o era muy difícil, ¿no? Porque hemos visto el crecimiento y del mercado de la semaglutida. La semaglutida es un agonista del receptor del péptido 1 similar al glucagón, que también llamamos de GLP-1, ¿no? Que es un tratamiento que se ha aprobado para la obesidad y para el diabetes. Ozempic está aprobado para el diabetes y Wegovy está aprobado para la obesidad y son exactamente el mismo fármaco de Novo Nordisk, de la empresa dinamarquesa. Y bueno, tiene indicaciones distintas y los estudios, los ensayos clínicos, por ejemplo, que se ha publicado en New England Journal of Medicine, una de las revistas más prestigiosas, ¿no?, de la medicina, ha demostrado una pérdida media de peso corporal de 15% de estos pacientes en un año. Bueno, ¿y cómo funcionan estos fármacos? ¿Cómo funciona la semaglutida? Pues nosotros tenemos una hormona en nuestro cuerpo que se llama glucagón. El glucagón es responsable por decir a nuestro cerebro que estamos saciados, o sea, que ya hemos comido lo suficiente. Además, es una hormona que tiene receptores en el intestino, en el estómago, y eso hace con que el vaciamiento del estómago sea más lento. Entonces, genera esa sensación de saciedad. Pues lo que los científicos han hecho es hacer una molécula que estimula el receptor de esta hormona. Entonces, el paciente tiene la sensación de que ha comido lo suficiente, aunque esté en ayunas hace 10 horas, ¿no? Eso es un mecanismo que además ha demostrado disminuir el nivel de azúcar del cuerpo, de la corriente sanguínea, y también disminuir la producción de grasa, porque al final, si uno no come, esto es un poco lo que genera, ¿no? Bueno, este es un mercado muy interesante porque la semaglutida es un agonista del GLP-1, o sea, actúa en un receptor de esta hormona. Mounjaro, que es un fármaco de Lilly, la tirzepatida, actúa ya en dos receptores, no solo en uno. Y los estudios han demostrado una pérdida de media de peso corporal de 21% en un año. Los científicos creen que hay 37 hormonas responsables por el apetito. A día de hoy hay otro fármaco que se llama Triple G, que actuará en 3 receptores y dicen que la pérdida de peso es aún más significativa. O sea que esto es algo que hemos visto, que estamos viendo y seguiremos viendo. ¿Y cuál es el impacto de los Ozempic en la apariencia de la gente? No, bueno, este tipo de pérdida de peso que hemos visto en mucha gente famosa, mucha gente conocida, era pues un grado de pérdida de peso que antes solo encontrábamos en la cirugía bariátrica. O sea, no había dietas, no había fármacos antes que podían generar este tipo de peso, ¿no? Un 25% de peso, de pérdida de peso corporal. Y ese es el impacto de los Ozempic en la apariencia. Bueno,
El impacto del Ozempic, cuando hablo de Ozempic, me refiero a todos los agonistas del GLP-1. En la economía es inmenso. O sea que el año pasado, Novo Nordisk, que es la empresa que fabrica Ozempic y Wegovy, ha sido valorada entre la empresa más valiosa de Europa. Y esto, incluso el impacto de estos fármacos en la población en general, lo que está ocurriendo es una disminución de las ventas de McDonald's, de Coca-Cola, de Pepsi, o sea que esto es algo que está moviendo la economía de manera general. Bueno, y estos pacientes nos llegan, ¿no? Como nosotros como médicos estéticos o dermatólogos, esos pacientes nos llegan y cada vez más estamos escuchando hablar del Ozempic Face, o sea, el aspecto, el cambio facial que genera estos fármacos, los agonistas de GLP-1. Pues, ¿y cuáles son los cambios? Los cambios asociados a los agonistas del GLP-1. Pues, sobre todo, cuando uno pierde peso, por desgracia, no pierde peso solo en la tripa, solo en el cuerpo, o sea, también pierde mucho peso, pierde mucha grasa y volumen en la cara. Entonces, esos pacientes tienen una disminución del volumen facial, lo que contribuye para una apariencia de rostro más hundido, que es este rostro característico del Ozempic. Luego, estos pacientes también tienen una pérdida muy rápida de peso, o sea, pierden 20% de su peso en un año. Y eso puede causar flacidez de piel, en especial una pérdida de un descolgamiento de mejillas, un acentuamiento de las líneas de las marionetas y de los pliegues nasolabiales. Y esto, además, los cambios en la apariencia, pues vemos con pacientes con arrugas un poco más prominentes y este cambio de las proporciones de los compartimentos de grasa de la cara también altera un poco el equilibrio de los rasgos faciales. O sea, esos pacientes parecen que tienen un aspecto a veces más cansados o incluso de enfermos, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los tratamientos no invasivos para el manejo facial de los Ozempic? ¿No? O sea, ¿cómo podemos tratar a estos pacientes? Pues depende del grado de pérdida. O sea, para los pacientes que tienen una pérdida de volumen y tienen esta apariencia muy hundida, seguramente los rellenos dérmicos, el ácido hialurónico, por ejemplo, están muy indicados para restaurar el volumen facial y mejorar los contornos faciales. Pero yo diría que esa es un poco la excepción. O sea, estos pacientes con esta carita muy delgada suelen ser pacientes que han tomado Wegovy o Ozempic y tenían un peso normal y querían perder aún más peso y han inyectado estos tratamientos. La gran mayoría de los pacientes que están obesos y se tratan con estos fármacos tienen sobre todo flacidez. Que es lo que vemos, ¿no? Una pérdida de grasa y un descolgamiento facial. Y bueno, yo creo que en estos casos lo más indicado sería asociar tratamientos, ¿no? Es lo que hacíamos siempre en medicina estética. Y una buena idea sería asociar los estimuladores de colágeno con tecnologías, ¿no? Y una gran tecnología para esto sería el ultrasonido microfocalizado, radiofrecuencias, o sea, asociar tratamientos. Hay que tener mucho cuidado en rellenar estos pacientes porque cuando suspende estos fármacos, cuando suspende Ozempic, Wegovy, un año después de suspender los fármacos, los pacientes recuperan una media de 70% de su peso. Entonces, del peso perdido. Entonces, no queremos que esos pacientes estén muy overfilled, ¿no? Bueno, y nosotros teníamos una pregunta de investigación porque a cada día más me llegaba en mi consulta pacientes que estaban con estos tratamientos, habían mejorado y bajado de peso, pero ahora se veían un poquito peores en el aspecto facial y querían mejorar su apariencia. Entonces, una pregunta que teníamos era si podemos tratar a esos pacientes de Ozempic Face con Liftera, con un HIFU digital de alta precisión. Y sobre todo lo que más me interesaba era saber si esa mejoría se podía medir con una ecografía cutánea de alta frecuencia. O sea, además de fotos, quería saber
si con un ecógrafo muy potente podríamos mirar si había diferencias en las distintas capas de la piel. Bueno, yo os traigo un caso clínico, ¿vale? Esta es una paciente, una mujer de 70 años de edad, portadora de diabetes mellitus tipo 2 y obesidad de grado 2, que había perdido 36 kilos o mucho más del 20% de su peso corporal anterior después de un año en tratamiento con Ozempic. Bueno, la paciente vino y sobre todo lo que se quejaba era esto, o sea, tengo mucha flacidez, es que veo mi contorno de mi óvulo facial pues muy flácido, también no me gusta la papada y la flacidez submentoniana que esto me ha generado, quería mejorar. Bueno, nosotros, ¿qué hemos hecho? O sea, que hemos escaneado a esta paciente antes del tratamiento, a los 3 meses y a los 6 meses. Le hemos escaneado con una sonda lineal de alta frecuencia de 24 MHz, un equipo de General Electric para medir sobre todo el grosor dérmico subcutáneo y el SMAS. Además, hemos hecho una elastografía por ondas de cizallamiento para cuantificar la elasticidad, la dureza del tejido. ¿Quién ha hecho estas mediciones? Ha sido mi colega Javier García Martínez, que es un dermatólogo muy experto en ecografía, lleva más de 10 años haciendo ecografías, ha publicado muchos estudios en ecografía cutánea y es speaker de General Electric. Entonces yo he elegido a alguien que fuera muy experto para hacer estas ecografías de manera muy bien hecha. Y además hemos hecho una sesión de HIFU, o sea, de liftera, en esta paciente con transductores de 4,5, 3 y 1,5, una combinación de transductor lineal con transductor en lápiz, con un total de 9.740 disparos. O sea, le hemos hecho un tratamiento. Bueno, ¿qué hemos encontrado? O sea, ¿cuáles son los hallazgos ecográficos? Pues aquí, en la izquierda, tenemos la ecografía de la paciente antes del tratamiento, inmediatamente antes del tratamiento. A la derecha tenemos los resultados después de 3 meses, ¿vale? Bueno, a la primera cosa, bueno, esta línea donde está la 1 y la 4, esta es la epidermis. La epidermis en la ecografía cutánea vemos con una línea muy brillante. Justo abajo de la epidermis, en las ondas ecográficas de alta definición, tenemos una estructura hipoecogénica que se llama SLED. SLED es un acrónimo para Subepidermal Low Ecogenic Band, que esto significa, pues es un hallazgo que no tienen todos los pacientes. El SLED refleja la degeneración de las fibras de colágeno y está presente sobre todo en pacientes con mucho fotodaño o pacientes mayores. Entonces, si yo hago una ecografía cutánea en alguien joven, no veo esta línea, o sea, hipoecogénica, o sea, esa línea un poquito más oscura, que es una degeneración de las fibras de colágeno. ¿Qué hemos visto antes y después de hacer liftera en la paciente? Que después de hacerse liftera, pues hubo una disminución del SLED, o sea, hubo una disminución de la degeneración de las fibras de colágeno. Eso quiere decir que el paciente tenía más colágeno y estaba mejor ecográficamente. Bueno, el segundo hallazgo, pues aquí en la 2, entre las dos cruces, lo que tenemos es el tejido celular subcutáneo, o sea, nuestra grasa. Y lo que hemos visto antes y después del tratamiento, o sea, a la derecha tenemos los resultados después del tratamiento, que hay un adelgazamiento y una organización enlaces paralelos del tejido celular subcutáneo. Esto quiere decir que la sensación que se ve es que se ve mucho más definición, casi como le hubiéramos planchado la piel, ¿no? Como le hubiéramos planchado el tejido. Y por último, el SMAS. El SMAS es el sistema musculoaponeurótico, o sea que es esta capa fibrosa que envuelve los músculos faciales, ¿no? O sea que el músculo facial y está reflejada aquí en la 3, o sea que cuando vemos el 3, las dos cruces, ese es el SMAS. Bueno, a la derecha lo que hemos visto es una mejor definición del SMAS, o sea que ecográficamente antes y después de liftera,
lo que hemos visto es una mejor definición de las bandas cutáneas y justo como si hubiéramos planchado el tejido, que es un poco lo que dicen los pacientes. Los pacientes vienen la piel más estirada, vienen la piel con más brillo, o sea, con más colágeno. Y bueno, una pregunta que me podéis hacer es que la ecografía es un método muy subjetivo en el sentido de que, ¿cómo tú sabes exactamente dónde has puesto? O sea, a lo mejor te ha puesto aquí el transductor hoy y en los 3 meses se ha puesto un poquito más arriba y esto no estamos midiendo exactamente el mismo punto. Bueno, por eso yo he cogido un experto en ecografía para garantizar que estuvieran en el mismo punto. Entonces, si podéis ver, lo que hemos hecho es coger exactamente un parámetro anatómico, la parótida, o sea que aquí a la izquierda y a la derecha tenemos un trocito de la parótida, tenemos el masseter, el músculo que está justo abajo de la parótida, y el arco mandibular. Entonces, hemos garantizado que los planos estuvieran hechos y las mediciones en el mismo punto. Además de la ecografía, también hemos hecho la elastografía, o sea que la elastografía es una medida que se puede hacer con la ecografía que mide la rigidez de los tejidos, o sea que aquí a la izquierda tenemos la medida de la elastografía antes de Liftera y a la derecha después de Liftera. Y lo que hemos visto es un aumento de la rigidez del tejido subcutáneo de 5,49 hasta, que ha subido hasta 13,98 kPa. O sea, esto que refleja que tenemos un tejido que está más compactado y está retensado. Y esto se ve también en la elastografía. Bueno, y cuanto a la clínica, ¿no? Porque también la clínica nos interesa, o sea, no solo la ecografía. Pues lo que hemos visto después del tratamiento, que esta paciente ha disminuido considerablemente la grasa y la flacidez submandibular, hemos observado una mejoría de la definición del lóbulo facial y también una mejoría del brillo, o sea, del colágeno de la piel. O sea, vimos que la paciente tiene una piel con mucho más brillo. Bueno, esa paciente vino a la revisión a los 3 para hacerse la ecografía, estaba contenta, pero quería otro tratamiento, o sea, que quería repetir el tratamiento. Bueno, le he hecho un segundo tratamiento, pues igual que el protocolo anterior, casi 10.000 disparos, ¿no? Un full face, y que le hemos visto. O sea, después del tratamiento, o sea, 6 meses después de 2 tratamientos, pues hemos visto una mejoría muy, muy considerable, ¿no? De toda esa flacidez, sobre todo del tercio inferior, de la zona submandibular. Esa es una paciente que nunca se le ha hecho ningún tratamiento estético. Aquí hemos hecho Liftera only, solo Liftera, sin ninguna asociación de otro tratamiento, y hemos visto una mejoría pues muy significativa, ¿no? Bueno, para concluir, nuestro presente caso demuestra los cambios cutáneos en ecografía y elastografía en 3 meses que clínicamente representan una disminución significativa de la flacidez de la piel, además de las fotos, ¿no? Que clínica y ecográficamente. Y bueno, yo creo que el HIFU, Liftera, puede ser una alternativa muy, muy segura y muy interesante para tratar la flacidez facial causada por la pérdida de peso corporal de estos pacientes, que cada vez más nos van a llegar. Bueno, yo pienso que el secreto de medicina estética es siempre asociar tratamientos. Aquí en este caso, por razones de estudio, hemos hecho solo HIFU, pero nosotros en una consulta de medicina estética tenemos mucho más cosas, mucho más herramientas. Yo creo que el resultado sería aún más significativo con la asociación de bioestimuladores, con la asociación de rellenos, o sea que esto es algo que podemos asociar. ¿Vale? Pues nada, he terminado mi charla, pues ese es mi contacto. Si alguien tiene alguna duda, ¿vale? Estoy a disposición. Keila, muchas gracias. A vosotros. Ha sido muy interesante poder evidenciar un caso así, además de un paciente con una edad avanzada, que suelen Ah, ser es más más moderno. complicados. Es un caso muy, muy, muy difícil y la verdad que los resultados han sido extraordinarios con tan solo 2 sesiones. Vamos a pasar al tema de las preguntas que nos están haciendo los compañeros que nos están viendo de Portugal y España. Y si puedes hacernos el favor de ir contestando según tu. Claro, lo sé.
Por aquí me preguntan, ¿crees que IFU es una de las mejores opciones para tratar este tipo de pacientes? Pues mira, yo creo que es una de las mejores opciones. A mí me parece una herramienta fundamental, o sea, sobre todo la asociación, o sea, me gusta el HIFU, el Liftera y luego asociar bioestimuladores, asociar rellenos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con estos pacientes de solo rellenar, o sea, solo poner ácido hialurónico y no estimular colágeno, no tratar de otras maneras todas las capas de la piel, sobre todo por el riesgo de que luego en un año de suspender el tratamiento, recuperen mucho de su peso y luego estén ahí con un balón inflado, ¿no? Pero yo creo que es una herramienta muy, muy interesante. Yo también en mi consulta observo muchas resistencias desde los pacientes que vienen y quieren mejorar, pero tienen un pánico de parecer que tienen la cara redonda o de que, porque tienen este pánico de su obesidad anterior y quieren, incluso a veces quieren mantener su faces como su carita como más delgada, ¿no? Entonces yo creo que esta es una buena herramienta. Muy bien. Pasamos a la segunda. ¿Crees que cada cuánto tiempo harías sesiones a un tipo de paciente con una pérdida de grasa similar a la que hemos visto? ¿Cuántas sesiones crees que serían recomendables? Pues mira, yo, bueno, cuando voy a hacer un HIFU en mi práctica clínica, si es un paciente joven o que no tiene mucha flacidez, yo indico 1 o 2 sesiones al año, con un intervalo de 6 meses. Casos especiales como este, no, o sea, paciente tenía mucha flacidez, había perdido mucho peso, tenía mucho descolgamiento submentoniano. En estos casos, yo sí que indico una sesión, luego reviso a los 3, repito la sesión, incluso si hace falta, hago otra en 3 meses, o sea, hago incluso 3 sesiones. Mucho más que 3, yo creo que no suelo hacer, o sea, no necesito. Con asociaciones de tratamientos tenemos una buena respuesta. Siguiente pregunta, Keila. ¿Crees que habría algún riesgo de incrementar esa pérdida de grasa utilizando la tecnología HIFU? Pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que, claro, eso es una cosa que hablamos bastante, o sea, pacientes que tienen una fase, por eso yo ahí he enseñado una imagen inicial de una paciente joven que no tenía nada de flacidez, sobre todo lo que tenía era todo hundido, en estos casos no le haría HIFU. Vale, o sea que, pero yo creo que la gran mayoría de los pacientes que se tratan con Ozempic, con Wegovy, con los antagonistas del GLP-1, no tiene este tipo de fases, o sea, la gran mayoría de esos pacientes tienen, pues, flacidez, un mixto de grasa mal posicionada y flacidez. Y en estos casos hemos demostrado que los HIFUs, cuando muy bien aplicados, lo que hace sobre todo un estiramiento de estas capas. Se ve como un intensado desde de la dermis, del subcutáneo y del esmalte. Siguiente pregunta. ¿Crees que este tipo de pacientes con una pérdida extrema de grasa podrían ser similares a la pérdida de grasa que tienen los pacientes con VIH? ¿Se tratarían de Es la misma manera? una pregunta muy interesante que me han hecho en INCAS, o sea, ahí me han preguntado si esos pacientes del Ozempic, ¿no? del Wegovy, de Mounjaro, tenían una pérdida similar a los pacientes con VIH. Y bueno, yo creo que no, la verdad es que, claro, como parten de un punto de obesidad y los pacientes con VIH en general parten de un punto de normalidad y luego se van perdiendo grasa de la cara, yo creo que casi nunca llego en ese aspecto de VIH, o sea que, entonces yo creo que pues no necesitamos ser tan agresivos como con los pacientes de VIH, que bueno, que ahí tenemos otros tratamientos, ¿no? Una doctora de aquí de España, ¿recomiendas algún tipo de suplementación acompañada al tratamiento HIFU? Mm. Pues mira, yo en general no suelo recomendar porque no soy una experta en nutrición, pero estos pacientes que tienen una pérdida de grasa importante, siempre me gusta que estén acompañados por un experto en nutrición o en endocrino para una suplementación. Claro, es cierto, si un paciente tiene una ingesta muy baja de proteína,
el estímulo que vamos a tener con un jefe no es lo mismo que un paciente sano, ¿no? Que un paciente que tiene una buena alimentación, que no fuma, que no bebe mucho alcohol. Entonces, sí que esto hay que tener en cuenta. Pero yo en mi práctica clínica no suplemento con algo especial porque no soy una experta. Sería que quizás mejor acompañarlo con otras técnicas, ¿no? Como hemos comentado antes, rellenos o Eso algún es. estimulador de colágeno. Sí, a mí me gusta siempre asociar. Yo creo que es una buena alternativa. Y tenemos la última pregunta, Keila. Nos dicen, querida Keila, si tuvieras que dar una proporción o porcentaje de disparos en un tratamiento, ¿qué porcentaje sería el que utilizarías con cada una de las profundidades? 4,5, 3 y 1,5. Una proporción. Claro, y yo ahí en este caso, mira, fíjate, he aplicado las punteras de 1,5, 3, 4,5 en toda la cara y he hecho la misma cantidad de disparos en este caso, o sea, no he aplicado más 4,5, más 3, más 1,5, o sea que entonces de los 9,740 pues serán 3,000 de cada profundidad, una combinación de línea y lápiz, o sea, en estos casos, este caso en especial no he hecho proporciones distintas, he hecho un protocolo ahí muy básico. ¿Esa cantidad de disparos en qué zonas las has realizado? ¿Submentón? Pues ¿Arco? yo he hecho, pues, hecho desde full face, o sea que periocular, es que la paciente está con los ojos cerrados por no ser identificada, entonces no se nota mucho, tercio medio y papada. No he hecho cuello, o sea, cuello no, he hecho papada aquí, o sea que dos deditos abajo del mentón y no mucho más que eso. 9.000 disparos están repartidos en esas zonas que acabamos de Y en comentar. todo, sí, tampoco ha sido tanto. Muy bien, pues preguntas acabadas, Keila. De todas maneras, podéis seguir mandando preguntas tanto al departamento de formación como a mí, que tenéis mi teléfono, y las iremos contestando junto con la doctora Keila. Muchísimas gracias por participar, Gracias a vosotros, gracias a todos por la por presencia, darnos por la tanto atención. con este estudio y ha sido un placer, como siempre, estar contigo. Muchas Gracias a vosotros. Pues gracias. nada, este es un estudio que lo tenemos casi a medias de publicación y habéis poder visto antes de todos. O sea. Muy bien, fenomenal. Vamos, pues, hemos sido los primeros, ya nos lo harás llegar. Sí. Pues nada, un placer como siempre y a los demás, gracias por asistir y nos vemos pronto. Un placer estar con todos vosotros. Gracias a todos.